Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Contagiate de Cine. Este es uno de los conversatorios del Contagiate de Cine, organizado por ANIMA, Festival Internacional de Animación de Córdoba. Contagiate de Cine es una iniciativa que nace con la intención de visibilizar las pantallas del circuito audiovisual cordobés como respuesta a esta situación de pandemia, donde los festivales nos vemos imposibilitados de utilizar nuestros circuitos tradicionales y nuestra forma de encuentro. Entonces, para no tener tanta abstinencia de festival y de cine, los 15 festivales y muestras más importantes de Córdoba nos reunimos para dar este pequeño tipo de encuentro. Yo soy Alejandro González, soy el director del Festival Internacional de Animación de Córdoba, ANIMA, y en esta ocasión estoy reunido junto con Agustín Turiño y Joaquín Ortiz, ambos egresados o estudiantes avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba de la carrera de Cine y Televisión, que es la carrera dentro de la cual nuestro festival de animación surge. Así que hoy en día los convocamos a Agustín y a Joaquín para que nos cuenten sus experiencias en cuanto al aprendizaje de animación desde la universidad pública y en cuanto a la trayectoria que sus películas finales de grado, las películas que hicieron como trabajo de tesis, han tenido mucha repercusión o están teniendo también mucha repercusión en festivales y muestras internacionales de animación. Joaquín, Agustín, muchas gracias por estar acá. Hola, buen día. Ale, ¿cómo va? Agustín, ¿te sentís animador? ¿Vos te definís como animador? En cierta medida sí, porque es a lo que me estoy dedicando en los últimos años, es mi trabajo y, y es una de las cosas que más me gusta hacer, así que sí, yo podría decir que soy animador, como primera actividad por lo menos. Joaquín, ¿y vos te llamarías a vos mismo animador? ¿Te sentís animador? Yo creo que también sí me siento animador, fuera de que no sería, al revés de Agustín, no es como la actividad principal sobre la cual trabajo, pero sí, mi intención es ser un realizador audiovisual que hace animaciones y cuenta historias a través de la animación. Les pregunto esto porque vienen de una carrera donde la animación es solo una materia, pero sin embargo, ustedes decidieron para su trabajo final de grado hacer animación, ¿no? Que es todo un desafío porque, bueno, en la materia de animación sabemos que se ven nada más que los rudimentos más básicos de distintas técnicas de animación y el hecho de empezar a hacer un trabajo final de grado o dedicarse profesionalmente a la animación implica todo un aprendizaje que queda por fuera de lo que la universidad nos puede ofrecer, al menos en este momento. ¿Cómo fue para ustedes ese trayecto? ¿Cómo fue para ustedes ese aprendizaje que se inicia en la universidad y que va continuando por otros medios? Cuéntenos un poquito. En mi caso particular, yo también estudié animación y gráfica en la UNL, mientras estudiaba la licenciatura de cine. Así que por suerte eso fue como un aprendizaje así medio en paralelo. Y de hecho, mientras estaba cursando la tecnicatura de animación, también cursé la materia de animación. Y fue como, sí es cierto que no te especializas, digamos, técnicamente, es como te sentás unas bases como de los fundamentos de la animación. O sea, a mí lo que me ayudó mucho la materia, por ejemplo, fue, por ejemplo, aprender los conceptos de los principios de la animación. Y después buscar por fuera o haciendo, no sé, tutoriales o cursos o lo que sea, me ayudó como a tratar de aplicar las técnicas que estaba tratando de aprender con esos principios que había ido aprendiendo. Y en mi caso, yo tuve más como un interés medio autodidacta desde el principio. Es más, cuando ingresé a cine ya, creo que uno de mis primeros trabajos ya era en animación, pero de forma autodidacta. Y cuando llegué a la cátedra, es como que pude ver de forma teórica y así plasmado como en reglas y normas, las cosas que por ahí yo las intuía de forma así, no sé, de intuición, digamos. Y por suerte es como que pude meterme a hacer trabajos, primero a hacer escenografías y maquetas para stop motion,
poco. Y así fui aprendiendo, medio como que trabajando y aprendiendo al mismo tiempo. Me sirvió mucho la cátedra de animación para poder ver que hay todo un mundo teórico detrás de la animación que capaz que yo no tenía conocimiento. Por ejemplo, mi primer corto yo lo hice estudiando cómo hacían en Los Simpsons, ponele, y no es de la mejor animación que hay. Una cosa media así, producción, que te dejan congelado un pedazo del personaje y otro pedazo mueven el labio nomás. Y la cátedra me hizo ver un mundo un poco más amplio de la animación, con cosas, o sea, más ricas y sin límites, digamos. En lo que es animación, ¿cuál es su técnica, la técnica por la que eligen expresarse? ¿Y por qué? En mi caso, yo no me fijo muchos límites en cuanto a técnica, sino que me fijo en la historia, qué técnica demanda esa historia para utilizarla. Yo laburé mucho con stop motion, pero también me gusta mucho el dibujo 2D. A lo que no le entro mucho es al 3D, por una cuestión técnica, que un límite, cada uno se puede poner un límite, pero es un límite ahora, qué sé yo. Pero sobre todo me gusta mucho el stop motion por esa cuestión plástica y que tiene un parentesco muy similar al cine, digamos, en cuanto a que haces una puesta de escena, la iluminación, y puedes trabajar capaz con personas que no sean precisamente de la animación en Córdoba, pero tampoco tantos, y por ahí la gente con los que uno se siente mejor no son precisamente animadores, entonces está bueno como para ampliar un poco también el panorama del equipo de trabajo, sobre todo. Eh, y es muy lindo en ese sentido el stop motion porque es un trabajo muy de equipo, inevitablemente, digamos. Y el 2D también la puedes ahí flashear solo, digamos. Entonces es un peligro en ese sentido porque... Es más fácil en animación caer Sí, en sí, esa bueno, cuestión. un trabajo demasiado solitario por ahí puede llegar a ser un poco peligroso en ese sentido. Eso, exactamente. Es fácil caer en un aislamiento muy grande cuando estás haciendo animación. Necesitas por ahí tener un poco más de contacto con el mundo. Con el Por mundo. eso también la animación es la actividad ideal en este momento de pandemia. Joaquín, y en tu caso, ¿cuál es la técnica Yo pienso más o preferida tuya? menos, parecido como Agustín, que depende la técnica, depende más bien de la historia que estés contando en ese momento. Pero, y después al revés de él, yo empecé por el 3D, digamos. En realidad empecé por el 2D tradicional, sí, a lápiz. Y ahí empecé, bueno, a estudiar el 3D, hice un par de cursos, no sé qué. Y volví después al 2D más bien tradicional, que son, o sea, el 2D tradicional y el 3D son las técnicas que más experiencia he tenido haciendo cortos o pequeñas animaciones. Pero lo que me faltaría sería también esto que hablan ustedes de un trabajo más en grupo, porque inevitablemente hacer 3D es medio un bicho de computadora, que es uno mirando una pantalla y moviendo puntitos, vértices. Y sí me gustaría esa experiencia también como más grupal de, por ejemplo, hacer un stop motion. En el caso de los proyectos finales de carrera, ¿no? En el caso de Joaquín, el trabajo final de carrera se llama Bug y en el caso de Agustín, el trabajo final de carrera se llama Cucaracha. ¿Cómo fue el proceso de producción de esos trabajos? Bueno, Cucaracha primero empezó como un trabajo de final de la cátedra de animación, en realidad. Ahí empecé a armar yo la carpeta y después la abandoné porque surgió otra idea un poco más acorde a la cátedra, más pequeña. Pero igual Cucaracha era un chiste, era así cortito, un minuto. Y cuando empezamos a pensar en hacer el trabajo final de grado, eh,
ampliamos un poco el guión y lo desarrollamos mucho más junto a Matías León y a Ezequiel Ayala. Y bueno, y ahí empezó el camino. Eso empezó en el 2015, imagínate, estamos en el 2020 y recién ahora está final, así que fue un proceso largo. Pero sobre todo para mí lo más importante es todo el trabajo de producción que hubo detrás, en el sentido de conseguir los fondos para poder hacer la cucaracha. Porque si bien es un trabajo final de grado del FACU, lo cual es el principal incentivo y factor que nos mueve para realizarlo, el hecho de poder presentarlo a los concursos del Polo de Córdoba, a los primeros concursos del Polo de Córdoba, y el hecho de poder conseguir un sustento económico que nos facilite el hecho de producirla, hizo que la cucaracha sea lo que es hoy. O sea, si no, hubiéramos estado más apretados en tiempo seguramente y hubiéramos hecho algo mucho más pequeño. La cucaracha es lo que es por todo ese proceso de 5 años o más que tuvo. Y principalmente sobre esa primera parte de escritura de guión y reescritura de guión, que la escribimos como 3 o 4 veces y que le dimos muchas vueltas entre lo que queríamos contar en la cucaracha. Al principio era una historia muy pequeña y además tenía un mensaje un poco malo, o sea, nos dimos cuenta de que no estaba bueno el mensaje, que capaz que era un chiste, pero no daba, ¿entendés? Entonces le tuvimos que dar toda una vuelta para que sea más profundo y toque temas que nos interese más, temas del trabajo y de la explotación, los medios de comunicación, y eso estuvo bueno, muy bueno, y bueno, quedó bueno al final. ¿Y vos, Joaquín, cómo lo viviste al proceso de desarrollo de BAG y demás? También bastante parecido a Agustín, así en cuanto a la duración, porque también empezamos más o menos en el 2015 con el guión, storyboard, animatic. El proceso fue bastante extenso. Si bien fue una inversión grandísima de tiempo más que de dinero, todas las etapas, desde hacer un guión, corregirlo, hacer una historia, hacer mismo el animate, dentro del objetivo final de hacer el corto, fueron como mini etapas que por lo menos me sirvieron a dar una idea de lo que es la realización profesional, digamos. Y sí, el proceso, o sea, fue en etapas, o sea, la típica etapa clásica, guión, storyboard, animatic, que influyeron todas un montón de tiempo, y finalmente llegamos a la animación propiamente dicha, digamos, y yo lo considero como cada de las etapas fue un gran aprendizaje, por lo menos para hacer cortos animados. Si bien fue larguísimo, la verdad que el proceso fue bastante enriquecedor, por lo menos. Un par de últimas preguntas que tienen que ver también con esto que ustedes estuvieron diciendo hace un tiempito sobre la necesidad, Agustín lo mencionó, la necesidad de tener recursos económicos, tiempo para poder desarrollar las animaciones, porque si bien son trabajos que empezaron como una tesis, como un trabajo de cátedra o una tesis de la facultad, son trabajos que invirtieron 5 años de su vida y que necesitaron comer durante 5 años. Entonces, ¿cómo ven ustedes la situación o las posibilidades de ser animador desde Córdoba? Yo creo que tengo una situación de privilegio en cierto sentido porque los últimos tiempos no he parado de trabajar en animación justamente. Y creo que tiene que ver un poco con esa situación que se está viviendo, que en Córdoba sobre todo, que hay como una especie de boom en la animación, y mucha gente y equipos y muchas ganas de hacer animación en Córdoba. Y eso está buenísimo porque se arman proyectos hermosos. Es más, hay una asociación en Córdoba, el APA, que aglomera a la mayoría de los animadores en Córdoba. Entonces, los proyectos que salen, a diferencia de otros lugares del país sobre todo, son compartidos entre todos. O sea, no hay como, no sé. Creo que
para ampliar un poquito en lo que estás diciendo, me parece que en Córdoba la situación es bastante, oscila bastante sobre la idea de comunidad, ¿no? En relación, por ejemplo, a lo que puede pasar en Buenos Aires, y que creo que eso también tiene que ver con cómo se ha dado la animación en Córdoba, ¿no? Los núcleos productivos de animación, que particularmente ahí creo que tiene muchísimo que ver el hecho de que la mayoría de los que están conformando, por ejemplo, APA, son gente que ha pasado por la Universidad Nacional de Córdoba, han tenido trayectorias que tienen que ver con la misma cátedra de animación, con el Centro Experimental de Animación, y teniendo ese pasado compartido, después pudieron establecer vínculos también en lo profesional. Creo que eso es un punto fuerte que tiene a favor la animación de Córdoba, esto que vos estás mencionando. No me parece que sea para nada algo intrascendente. Para mí justamente es una de las características más enriquecedoras que tiene Córdoba y también contagia un poco a los otros lugares. En Buenos Aires, yo conozco mucha gente hermosa de Buenos Aires que trabaja de animación y cuando vienen acá a visitar y a ver lo que es APA, sobre todo, cuando vienen a la Anima, se maravillan un poco de esa comunidad que hay entre los animadores en Córdoba. Y allá tratan de hacer lo mismo también. Es como que de cierta forma estamos como contagiando ese espíritu comunitario dentro del campo de la animación. Y en este tiempo de pandemia, en donde todos tenemos que estar encerrados, para mí la animación sobre todo, como permite poder trabajar de forma solitaria y desde tu casa, es un medio o una técnica o un género que está siendo bastante requerido en los últimos tiempos. Y creo que va a seguir estando requerido por esa parte de cómo es la producción de la animación, digamos, que no necesita un rodaje tan grande, digamos. Sobre todo la animación digital, el 3D, como que hace Joaquín, por ejemplo, o el 2D, o motion graphic y esas cosas. Hay mucha gente acá en Córdoba que se dedica al motion graphic, por ejemplo. Y en tu caso, Joaquín, ¿qué podés comentar en tu experiencia sobre qué significa ser animador y hacer animación desde Córdoba? ¿Se puede vivir desde la animación desde Córdoba? Y en mi experiencia con la animación, digamos, a mí por ahí me gustaría más así un estilo de hacer cortometrajes, pero la realidad es que luego en los trabajos, digamos, lo que pasa mucho es cuando vos pasas un costo, te dicen, no, bueno, ¿qué se puede hacer para abaratar? Digamos? Entonces ponerle en muchos casos es un personaje en un fondo blanco, o como que vas buscando la forma de simplificar o hacer más mecanizar la animación, que por ahí no está tan bueno a veces, digamos. Entonces por ahí personajes más movimientos más duros, pero bueno, esos son los que te contratan para hacer, digamos. Entonces uno también se tiene que adaptar a qué es lo que le gustaría hacer, o qué es lo que se necesita hacer, o qué es lo que la gente que te contrata, o sea, cuál es el tope que te puedes permitir agregarle a una animación por la cual no te están pagando lo que corresponde, digamos. Ese es uno de los o mismo como es una actividad en computadora, se piensa que la computadora lo hace. No, moveme, que el personaje camine, total, apretá un botón, esa la he escuchado un montón de veces. Y la verdad que no es apretar un botón y se mueve, digamos. Y bueno, y fuera de esa experiencia, yo también trabajo en animación desde una parte docente en la UNL, en la carrera de animación, y ahí doy la materia de animación de personajes virtuales y técnicas de animación 3D. Así que también es como otra perspectiva de acercamiento a la animación desde una parte más, no tan realizativa, sino más de seguimiento y de apoyo de los alumnos, digamos. Que también es bastante, no solo aprendes un montón de cada caso y
cada chico que viene, digamos. Los dos proyectos de ustedes son trabajos que están muy buenos, felicitaciones. Los cortos son cortos que, como dije en un principio, superan ampliamente lo que uno espera de un trabajo de escuela, porque de un trabajo de escuela uno espera muchas veces que se aprenda algo, ¿no? Que el trabajo sirva como una experiencia, el hecho mismo de desarrollar el trabajo que sirva como aprendizaje. Que sus películas fueran exhibidas en festivales internacionales y locales también de gran importancia. ¿Cómo lo vivieron? No, la idea del corto siempre fue que sea un corto destinado a festivales y, bueno, sobre todo siempre la idea mía había sido un corto que dé para un festival Anima, por ejemplo. Como desde ir desde muchos años antes, uno siempre tiene la idea de ojalá una vez yo haga un corto que esté en proyección, digamos. Y por suerte la experiencia tuvo seleccionado en varios lugares del mundo, el BUG, y, pero o sea, está buena la experiencia, así fue un poco previo antes de la pandemia, así todavía no existía mucho esto de los estrenos online, digamos. Así que era medio como que te mandaban un folleto, un mail, qué sé yo, y vos decías, bueno, hoy sé que se está mostrando, no sé, en Bangladesh o no sé, en España, ponele. Y después, bueno, estuvo la experiencia de los festivales más locales como el Anima o el Beat Bang, que también, que eso sí me permitió estar presente y bueno, y formar parte del grupo de realizadores que es una parte mayoritaria de la gente que, o sea, fuera del ámbito de la facultad o fuera del ámbito de los festivales, no te llegas a conocer. Entonces, esa para mí fue una experiencia muy buena de poder ir a los festivales y conocer gente mismo de Córdoba, de Buenos Aires. Cucaracha, teníamos la intención de mandarlo a los mejores festivales y a los mayores festivales posibles, porque ese es el camino primero que tiene un cortometraje, sobre todo. No tiene más salida que los festivales. Tal vez después en las plataformas digitales, etcétera, pero el principal medio de un cortometraje, sobre todo un cortometraje de animación, son los festivales. Y nosotros lo mandamos a Annecy con un poco de posibilidades, pero el hecho de que quede fue una sorpresa, obvio, porque creo que es uno de los más importantes de festivales de la animación, sobre todo. Nuestra aspiración, primero, obvio, siempre es el Anima, que es acá en Córdoba, pero es dentro de un año, así que si hubiéramos podido mandarlo antes, capaz que iba primero el Anima. Y que haya quedado en el Annecy fue una sorpresa y mucha alegría para todo el equipo, porque no quiero dejar de mencionar el gran equipo que participó en Cucaracha, porque no solo estábamos nosotros tres tesistas, digamos, en la construcción de Cucaracha, sino que nos acompañaron mucha gente externa a la facultad, que sí estudiaron cine, la mayoría, pero también artistas plásticos y animadores de otros lugares conocidos por afuera, grandes profesionales, y que permitió que tenga la calidad que tiene y que dio pie, por ejemplo, que quede en Annecy, en la categoría de corto de estudiante, ¿no? Y eso es alucinante para nosotros. Y esperemos también que a partir de ahí pueda ser visto en muchos otros festivales, porque el Camino de Cucaracha recién empieza. Empezó ahora en junio y vamos a ver hasta dónde llega. El recorrido de Cucaracha en los festivales yo creo que va a ser ese, va a ser digitalmente, lo cual es una pena en cierto sentido porque está filmada con calidad como para ser vista en cines, digamos, y la imagen está trabajada para que sea vista en pantalla grande y no tanto en la pantalla chica de un ordenador, de una compu.
Pero bueno, tampoco vamos a renegar al respecto porque es el tiempo que nos tocó y el tiempo que le tocó a Cucaracha, y algún día la podremos estrenar en el cine, capaz que en Anima, por ejemplo, si esto se termina rápido el año que viene, y eso estaría buenísimo porque ahí se podría ver realmente cómo se tendría que ver corto. Y desde los festivales tampoco tenemos respuestas. En el caso de los festivales de animación internacionales, la mayoría se están volviendo online, entonces se pierde esa idea de encuentro, de comunión que tienen los festivales, como en todo. Pero bueno, esperemos que para octubre del año que viene, que es Anima, podamos tener resuelto eso. O tal vez podamos pensar en una Anima distinto al aire libre. Ponerle en mi caso, tener un festival así en Córdoba fue como motivación. Fui varios años a distintas actividades y siempre una motivación para hacer el corto, decir, ojalá un día me gustaría estar. Cuando por ahí viste en la animación que es tan larga, decís, uy, no tengo ganas de estar haciendo esto, decís, bueno, son cosas que te empujan a seguir dibujando, digamos, en los días que decís, no quiero dibujar más. O que estás por tirar el tablero por la ventana. Sí, totalmente. Anima es el festival que todos vamos a verlo acá en Córdoba, entonces es como que el festival que nuestro, digamos, nos permite soñar en festivales, digamos, o ver qué es un festival. Digo, yo, por ejemplo, no fui nunca a ningún otro festival más allá del Anima o el Festival de Cosquín de Cine, o de Mar del Plata, ponele. Pero festival de animación nuestro, al que podemos acceder realmente todos, es el Anima, me parece. Bueno, coincido con Joaquín. Bueno, buenísimo, muchachos. Espero que el año que viene podamos tener nuestro Anima, porque nos lo merecemos todos. Les agradezco muchísimo haber participado de este pequeño encuentro. Siguen entonces, en el marco de las actividades del Contagiate de Cine, siguen los conversatorios. Esperamos a todos que hayan pasado un buen momento y sigan viendo este canal. Muchas gracias.